Bueno, ya que estamos mundialistas, Mundial está por ya jugarse la final y semifinal, nosotros también Sí, queríamos hablar de un tema que, al menos a mí como que se me hizo súper chiquito el corazón, que fue, que fue en el partido, en el último partido que Ecuador jugó contra Alemania. sí, Y y al final, bueno, y ganó, ¿no es cierto?, Ecuador, y fue como, ¡guau! Y al final de eso, también hubo como este canto de toda la afición, con una canción de Julio Jaramillo, que es como un referente en la música ecuatoriana. sí. Y eso como que se me quedó, me quedé pensando, que cómo es una canción es capaz como de resonar en tantos corazones, en tantas memorias de Sí, la gente. Y bueno, entonces también hoy queríamos hablar con Elvis sobre este tema de cómo, qué, qué tipo de cosas uno hace como para sentirse en contacto con su país. mm, Tal vez desde el mismo Ecuador puede ser, pero también es más evidente desde cuando estás en otros lugares. ajá. Entonces me preguntaba, ¿cuándo uno empieza a escuchar Julio Jaramillo de su propia iniciativa? Y bien, ese es el tema que queremos nosotros como explorar hoy. Este es un video de ecuatorianos para ecuatorianos. Y bueno, yo soy Steffi y ya saben, Elvis también nos acompaña hoy. Sí, sí, me acuerdo que cuando veía claro, el video la gente pusieron la música, ¿no? Y la gente se notaba que no se sabía tampoco la letra, pero pero ahí estaba con: "No, es Julio Jaramillo", o sea, todos, digamos, unían a digamos, claro, a lo que les trae de nuevo a Ecuador, ¿no? Porque Ujú, ujú. imagínate, esto fue en Estados Unidos, mucha gente migrante, todos, me imagino cómo sería el ambiente ahí, ¿no? De tanto ecuatoriano afuera y que juegue su selección, debe ser full fuerte eso de ahí. Claro. Y O sea, sí, jugamos de locales, o sea, en todos esos ya, partidos. O sea, sí, era mayoría Ecuador, sí, justamente con un montón de población migrante de hace años o reciente. Eh, y claro, o sea, como que y creo que además de esta canción, también vi, videos de grupos bailando el Juyayay. Y eso ese es también un para mí fue bien sí, lindo porque en otro momento acá con unas chicas peruanas, ya. estábamos poniendo música así en el auto y entonces él dice: "Ah, pero ponme esa canción, esa de Ecuador, esa que se salta". Y yo como: "¿Qué canción?". Esa de La y que se hasta salta. entonces entendí que se referían al Juyayay y ellas así como súper felices decía: "Guau". Loco. No sabía que era tan referente como para más allá de Ecuador, y evidentemente lo ha sido. Entonces, es lindo como para mí fue como bien bonito como esa construcción de la identidad del Ecuador global, como se sigue Sí, consolidando, y eso te hace como ese pertenecer, más allá de las fronteras. Entonces, ya. eso fue como algo, no sé, que me pareció súper bonito. Sí, sí, y quizás algo para ir como al inicio de eso, digamos, en mi caso, cuando son cosas que uno no se da cuenta, ¿no? Cuando está, en nuestro caso en Ecuador, lo que es nuestro, la música, la comida, entonces como que en mi familia, por ejemplo, en las fiestas ponían, no sé, al Ángel Guaraca, a mi mamá le gustaba estas Ujú, músicas así bien de la sierra, bien populares. Y no sé, uno a veces como que nosotros vivíamos en la costa y es como que se avergüenza un poco de que pones ujú. que eran a decir los vecinos que uno escucha esas músicas. O o son cosas que uno no se da cuenta mientras están pasando en Ecuador, pero que yo me di cuenta después ya cuando migré y, estando unos 2 años aquí, creo. Son esas músicas que yo decidí poner, esas que yo mismo decía antes que me daba vergüenza o que no supuestamente no me gustaban. Ujú. Pero que en realidad sí, es como que sí me gustan ahora. Como que Sí, después de sí, ese tiempo que estaba tan lejos, yo mismo decidí a poner y decía: "Ah, qué chévere", o sea que, no sé, empecé a disfrutar más, digamos, de ese tipo de música y
para mí ha sido como, ajá, el Ángel Guaraca y ese tipo de músicos más que el El JJ, conejito, el el conejito. Conejito, de los Conquistadores, Ese no es de Guaraca, de ese los son los Conquistadores, de los Ambato, conquistadores, exactamente. de el Videazos Byron en Caicedo. YouTube que tiene. Claro, es todo, es una locura. Yo creo que es que eso es como lo lindísimo de la música, porque, o sea, creo que para mí la primera identificación que tuve, no con Ecuador, sino con la cultura latina, Ya, fue igual en un viaje. Estábamos en Argentina con amigas y entonces, no sé, no, ni sé ni cómo, el punto es que nos encontramos como con otro grupo de hondureños o guatemaltecos de Centroamérica. Y sí. bueno, que vamos al after, que terminamos en su casa con otras personas y empezó a sonar como música que yo sabía, que todos sabíamos que el de Guatemala, el de Argentina, o sea, ¿me entiendes? Como que, Ajá, y fue como una fiesta tan fluida, porque todos cantábamos las mismas canciones y bailábamos las mismas canciones, entonces qué decía loco. como que, o sea, para mí como fue un mind blowing moment de, esta es la latinidad, ¿cachas? Y claro, y una vez que, entonces yo venía como ya mucho con de eso, y cuando ya vine acá, Sí, con más, ¿cómo sería? Como con más orgullo, eh, exploraba todo lo latino, y ahora como más puntualmente lo ecuatoriano. Entonces, mm, yo sí siento que Ecuador, o sea, no sé cómo decirlo, pero siento que está como consolidando esa identidad que ha sido como muy desmerecida por nosotros mismos, ¿eh? O sea, ujú, que no se que ha habido, como tú decías, vergüenza, que sí, se sí. ocultaba, que no parecía tener valor, que se menospreciaba, y como que esas mismas cosas que parecían súper cholas, súper, no sé, o sea, esa es la cultura, ¿cachas? Eso es lo ecuatoriano, sí. Eso es, y entonces, y eso es lo que uno extraña al final del día. Sí, sí, y lo mismo con, bueno, yo no fui tanto, pero conozco muchas personas que, digamos, en Ecuador no bailaban mucho la salsa, por ejemplo, Claro, pero venían acá y como a cursos de salsa y eso, porque como más latinos que nadie, entonces, claro, o sea, el latino que se respeta tiene que venir, tiene que salir al exterior y apuntarse a cursos, o sea, lo primero que hace, o sea, va sacándose el diploma que vaya a ir a estudiar y va sacando una certificación en bailes de bachata y demás, así. Claro, o sea, de ley que es como esa puerta grande. Pero, y ahorita, no sé si como bueno, en mi medio de redes sociales, de mi burbuja de redes sociales, sí, yo le sigo a unos músicos que son de Imbabura. Es un allá, grupo, es un proyecto que se llama Hatumama. Y, pucha, están como en gira ahorita en Europa, justo estos días. ya, Y lo que hacen ellos es como música quichua del San Juan, o sea, del Inti Raymi, de lo que estás así como cantando en círculos, no sé, como ajá, de las festividades, sí. pero le mete un poco de electrónica y Ah, o qué sea, loco, no he yo escuchado. decía, o sea, qué bacán, ¿cachas? Qué bacán, porque eso es para mí la respuesta a lo que yo he andado como, esta pregunta que ha tenido hoy, cómo se llevan, cómo conviven todo lo que es histórico, ancestral, con lo que es moderno y actual. Eh, Ujú, Porque hay como esta lucha que dices también como, eh, que una vez escuché en otro tema, en el tema de la comida, en cambio, no, pues que la fanesca hecha fuera de Ecuador no es la misma fanesca que se hace en Ecuador. ah, Y sí, entonces, es como tú dices, pero bueno, estamos afuera y eso es lo que es, ¿cachai? Es como la ujú, adaptación que uno hace mm, y hay siempre como esta pregunta de qué es lo puro, qué es lo tradicional, qué es lo original, y cuánto nos dejamos, o sea, como cuánto nos permitimos de abrirnos a cosas diferentes, nuevas e innovadoras. Y creo que ahí, ponte toda la ah, población migrante, eh, queriendo o sin querer, innovamos, porque es que o sea, tenemos que hacer, que si queremos como perdurar cierta tradición, tenemos que acomodar con lo que tenemos. Y eso sí, me parece así como una cosa,
bien loca, que es como un rol que tenemos, digo, queriendo sin querer, como lo vamos construyendo, como eso es como una importancia que tiene la población migrante, que quiere como seguir perdurando esta cultura, como este grupo de Hatumama, y ya les veías de todos los belgas ahí como aplaudiendo y chateando, y me parecía como Ah, increíble, o sea, como quiero más de eso, me una forma parece de muy ver, loco. ya, una forma de venderle también acá al público europeo, como Sí, también adaptarse, claro, recoger cosas nuevas, fusionar, como dices. abrirse un montón de cosas. Y claro, y para mí también es como volver a eso, volver no sé, o sea, no sé, cómo conectarte con sabores. Ahora mismo que yo ando buscando como cosas pues justo recién encontré como chochos, por ejemplo, Ujú, que siempre yo me ujú. traía, porque eso es algo que sí extraño, los chochitos Ya, sí, y siempre me traía cuando viajaba, pero es que, o sea, es como para que te dure 2 semanas y ya chao. ajá, Entonces, hasta que dije, no, debe haber en algún lugar. Y sí, efectivamente encontré, pero eran los chochos secos. Y entonces ahora fue como todo el proceso de desaguarles, que ponerles en sal, que... Y eso fue lindo también porque es como que, quieres comer tus chuchitos, muy bien, entonces tienes que ser paciente y esperar el proceso. sí. eh, y ahora puedes comer. Y esos sabores o sea, te remontan totalmente a una parte de tu vida que son como invaluables. Ajá. Eh, y así es como yo también busco como, y claro, Ah. y también encontré chifles y me parecen deliciosísimos. Y también, o sea, ¿me entiendes? Y es como que digo, tal vez no es el mismo chifle o el mismo chocho, pero es lo que tengo Ya. y sí me ayuda como a conectar con Ecuador, ¿Y total. y crees que, digamos, tú necesitas conectar con Ecuador después de cierto tiempo, o es como constante, o a Ujú. veces como que lo dejas un poquito y llega a la circunstancia en la que necesitas conectarte de nuevo? O no sé si Yo creo que yo creo que estuve en un proceso de, mm, como que mantener apenas llegué, como que mantener muy viva, como ser muy orgullosa de mi cultura. O sea, sí, muy orgullosa. Yo embajadora número 1 del país, ya, pero llegó como un momento en que mantener ¿cómo sería? Como mantener esa energía, o dar esa energía, mejor dicho, dar esa energía hacia estar al tanto de Ecuador o consumir Ecuador como concepto en general. sí, eh, no, tenía que elegir, porque era como que también quiero consumir Bélgica, eh, ajá, ¿sabes? Entonces ya, no me podía dividir porque no me daba la energía simplemente. claro, ya, Eh, entonces, creo que hubo un momento, hice como que, no, quiero ponerle, aunque sea 60 a Bélgica, 40 a Ecuador, ¿ya? Y así. Y sí, creo sí, que como que me logré un poco más meter activamente como que a Bélgica desde sí, diferentes ángulos de su cultura, ya, pero hasta un momento. Y después para mí fue que ahora es como que está lindo, me gusta, cada vez me enamoro más de la cultura de acá y siento que pertenezco más, pero Ecuador siempre está ahí, o sea, es que son raíces muy fuertes. sí, sí, Y entonces sí, como que vuelvo, ahora ya no, tal vez ya no es 80-20, ahora como otra vez está un poco equilibrada. Entonces no sé, creo sí. que es un ir y venir. No sé cómo te pasa a ti. Eh, sí, 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 también ha sido así. Digamos, cuando un poquito diferente cuando vine fue, digamos, estuve bastante abierto de una, creo. Entonces, como como a percibir, a recibir, a consumir todo lo de aquí. Pero bueno, como vine yo de estudiante, venimos de estudiante. Digamos, al inicio, claro, no sé, uno no se, yo no me di cuenta mucho de la cultura local de aquí, sino más Ujú, del mundo estudiantil y del mundo ujú, internacional. Entonces, despuesito un poco me empecé a meter ahí. Después de un tiempo de estar aquí como, no sé, tratando a aprender el idioma, qué sé yo, o buscar trabajo y esas cosas así. eh, ajá, llegó un momento en el que sí, como que no sabía.
es como que te decía antes de empezar el video, ¿no? Que el vecino de arriba estaba Ujú, escuchando cosas latinas ujú, y plac, salió ahí Julio Jaramillo y yo le escuché y yo dije, qué chévere Julio Jaramillo. No sabía que necesitaba, pero salió y es como que, qué chévere. Entonces así creo que también me pasaba que algo pasaba por ahí que me hacía acordar de Ecuador y ahí yo me ujú, metía, porque yo decía, ujú, no sabía que necesitaba, pero sí, sí necesito, sí quiero, o sea, sí ujú, necesito como traer esa versión mía de allá, porque quizás ahora ya es como un poco híbrido, ujú. eh, traer, como tú decías, ¿no? Un Sí. poquito más de porcentaje Ajá. para, sí, como para seguir, digamos, no sé, también llenarse un poco esa parte de ahí Sí. y... Algo que a mí me parece como súper bonito es que ahora, o sea, digamos, hay el lado positivo o el lado no tan positivo, porque hay, o sea, tú puedes como consumir contenido ecuatoriano por lo que estamos todos conectados. Sí. Entonces, yo siento que como que puedes estar al tanto de lo que tú quieras. Ujú. O sea, puedes estar al tanto de las noticias si quieres, pero puedes estar al tanto, no sé, de qué, no sé, qué está pasando, cuáles son los emprendimientos, ¿sabes? Ya, Como, yo ya. ahora mucho sigo, por ejemplo, y me inspira un montón a mujeres, no sé, indígenas o quichuas, como que están estudiando en algún lugar y como este camino que Ah, hacen, ¿no? Porque son como personas pioneras que están como rompiendo muchos paradigmas en sí. sus círculos y eso a mí me parece como que de esa forma siento como que yo conecto, porque también me siento, Ajá. o sea, identificada en algunos aspectos. Ya. Entonces, digo, claro, yo no soy la mujer indígena viviendo, yo qué sé, en Estados Unidos, pero claro, sí soy la mujer ecuatoriana que vino de un estatus social X y que ahora vive acá y que le tocó como aprender, o sea, por ejemplo, justo hablaba esta chica de cómo perdí una oportunidad de maestría porque no sabía inglés, su nivel de inglés era muy bajo. Ujú. Pero la organización le ayudó y dijo como, mira, tu perfil es muy bueno, pero te vamos a dar una beca para que estudies inglés. Y bueno, fue como el inicio, ¿no? Y de, bueno, Ya. 3 años después, como que ahora no hizo esa maestría o bueno, otras cosas, pero estaba como pudiendo seguir unos cursos totalmente en Ujú. inglés. Entonces era como la culminación de un Mm, ciclo, ¿no? Y obvio que o sea, me siento reidentificada porque yo en algún momento también pasé por lo mismo, es como que tuve que dar este examen para entrar o sea, para el examen del TOEFL o el examen del sí. CSI como no sé cuántas veces para poder ir a estudiar. Y ahora decir como que eso ya fue y ahora puedo trabajar en un tercer idioma, ¿sabes? O sea, ¿cuándo pasó eso? Qué loco. Y eso Qué decir tan como, lejos. ¿Ya? ajá, o sea, como en qué punto en tu cabeza algo cambió que pudiste como traspasar a otros niveles. eh, y como eso puede como tal vez Mm, inspirar esas historias a otras mujeres que estén justamente tal vez en Bélgica mismo o a chicos en Bélgica mismo como que dices, ya, esto del idioma no quiero y dejo ahí sí, votando y sí. decir, no, o sea, hay procesos que toman tiempo, hay sueños que tienen tiempo, pero y tiene que uno ser como, esa es la persistencia. Hasta que es difícil, hasta que deja de ser. Pero Ajá. ya, tienes que seguirle así. Entonces, claro, esa es como mi forma de estar un poco como en contacto Ajá. con las personas y a mí me parece como bien loco, o sea, bien bonito como que nos podamos seguir retroalimentando y que eso es lo Sí, lindo de las redes, es el lado sí, positivo, pienso yo. para inspirar, ¿no? Para Sí, inspirar, sí. Ah, yo también sigo un youtuber también que viaja por Ecuador ujú, y él va conociendo a gente que vive como en lugares bien apartados de Ecuador. Y ujú, él ha descubierto incluso comunidades ahí en ujú, Ecuador que viven como fuera un poco de las cosas del gobierno. ya, No sé, entonces esa forma supongo es de que estoy conectado, que es como, son claro. cosas que me interesan en general, pero que es alguien que está pasando en Ecuador, de hecho, o sea, Ujú. y gente que vive como en sus fincas y em, sí, no sé, son Sí, cosas, creo que me parece sí. sí eso como súper valioso porque a veces uno como, o sea, digamos,
em, no porque sea esta sociedad buena o mala, o sea, sino en general, como que cuando uno se centra, siento yo, cuando uno se centra solo en algo, tiende a desarrollar esta tunnel vision, ¿no es cierto? O sea, Sí, solo ves eso y eso ya, es lo correcto, y eso es la forma, cuando te das cuenta que en el mundo hay tantas formas de organizarse, vivir, de trabajar, o sea, de hacer una vida. sí, Y eso creo que a veces, eso contrasta mucho para mí, desde mi punto de vista, lo que es Ecuador y lo que es Bélgica en este ya. caso. Ujú. Lo que hablábamos creo que en un primer video, o sea, hay una regla, pero siempre hay una excepción y yo soy la excepción. O sea, no porque me quiera saltar la regla, sino porque tienes la capacidad de ver un poquito más allá, Sí, de ser ujú, flexible. sí, Y claro, entonces eso también siento que es algo que ser ecuatorianos, o sea, es bien valioso. Depende cómo lo veas, porque es como estos hombres majaderos que se saltan las reglas. Sí, puede ser, en algunos casos, pero es más bien desde el otro, como no me limito porque me dijeron no, tal vez intento de otra forma, y tal vez ya. voy a conseguir un sí. Entonces, creo que Ajá, eso ajá. eso Sí, es como la forma que habría que plantearse, desde mi punto de vista, no sé. sí, sí, lo que traemos al final, ¿no? Lo que alguna vez decíamos, que esto de la selección, lo que hizo la selección en el mundial, fue como traer, o sea, que la gente se identifique su valor, ¿no? Que es, digamos, que Ujú, es como que vio su valor en el esfuerzo que estaban haciendo los jugadores ahí en la cancha total. y que no es, claro, y que no es porque es Ecuador es menos o es más, sino simplemente lo que trae a la mesa, lo que Sí. desde nuestra historia, digamos que es verdad que se puede tomar como, como víctimas o qué sé yo, pero también se lo Ujú, puede tomar desde lo aprendido, desde la fortaleza que se ha construido desde ahí ujú, y desde ahí, o sea que, claro, y qué es lo que traemos al mundo, ¿no? Qué es esa, quizás esa resiliencia? De seguir a pesar de los obstáculos, a pesar de ujú, que alguien diga que no se puede, o ujú, esa rebeldía que tú dices, ¿no? ujú, De salirse, de tratar de buscar cosas nuevas. Y yo veo bastante eso en Ecuador. El emprendimiento, o sea, la gente es muy emprendedora en Ecuador, a pesar de que es para sobrevivir, ¿no? Más que nada, pero ujú, es full emprendedora. ujú. No sé, hay full gente que se ha puesto su negocio en la casa, o sea, mi familia, por ejemplo, ahí abrió la ventana y ya tenía su tienda. Ya estábamos vendiendo agua congelada, vendíamos hielo. Y Y ya, así, claro, y ya, o sea, nada de... Claro, y eso es lo que traemos, ¿no? En la sangre, yo creo, como eso claro. de, sí, no sé, de buscarse la vida. Literal, literal, o sea, creo que eso es como lo positivo que deberíamos siempre recalcar, Sí, digamos, sin normalizar que hay como un montón de cuestiones sociales, económicas e sí, injusticias que las hay sí, y que no las claro, digamos, no, no. pero también uno tiene que jugar como en las reglas de juego que le tocó jugar. Entonces, o nos quedamos como así como lamentándonos o buscamos de alguna forma, y creo que es de eso también, como en dónde quiero poner yo mi energía. Ujú, Seguirme ujú. lamentando, que está bien, a veces hay que tener ese espacio, pero bueno, y Sí, ahora entonces, ¿qué hacemos? Entonces sí, yo también como resueno mucho porque el fútbol es eso, o sea, el fútbol en países como Ecuador es ese factor unificador que ujú. hace que la gente como Mm, saque todas sus emociones o sus decepciones como fuera de sí y se proyecte en ya, esto. Entonces, me parece súper, súper lindo. Si algo, una cosa que sí, o sea, y es muy personal ese ya. comentario, es como, eh, igual no olvidarse que la gente es un trabajo, ¿sabes? O sea, es un trabajo y la gente está yendo a hacer su mejor trabajo, pero a veces, no sale como el resultado, no quiere decir que hayan hecho un mal trabajo. O sea, como Mm, que todo lo que pasó, todo lo que estos jugadores hicieron para estar allá es un proceso súper largo.
y no porque no hayan hecho un Exacto. gol o, ¿me entiendes? Es como que ya no valen. Y creo que a veces la gente tendemos a juzgar bien duro, como asumiendo que fuera tan fácil pararse en esa cancha de juego y nos olvidamos que hubo todo un proceso detrás de fracasos y triunfos que permitió que esa gente esté ahí. Entonces, como que falta un poquito de compasión, porque si gana, puchas, la gente feliz de la vida, pero Sí, si pierde, Dios les hacen mío, o sea, pedazos. les acaban, les hacen pedazos. Y digo, también son humanos, ¿sabes? O como cualquiera de nosotros que alguna vez Ujú. fracasó en algún proyecto y te cae, pero no te cae tu círculo, te cae el país entero. Y eso es duro, o sea, Sí, eso es duro. Esto es también como un lado un poco amargo del fútbol, pienso yo. ya. Y al final ellos están ahí, no sé, digamos, han llegado a ese nivel de jugar en un mundial, de jugar para la selección. Pucha, chapeau, claro. Exacto. O De sea, sí, gente que viene de muchos lugares humildes también, o pobreza quizás. O sea, es un orgullo, yo creo. total. Sí, Entonces, ya, sí, pero bueno, creo que en ese sentido, sí, eso creo que nos ha hecho como mucho conectar como sí, con todo el país. Julio Jaramillo. Y Julio Jaramillo, JJ, ¿qué estará diciendo? Que, que estuvimos cantando, bueno, que estuvieron cantando la gente en un estadio de Estados Unidos. O sea, muy loco. Bueno, creo que lo podemos dejar ahí este video por ahora con, sí, con las cosas, ¿no? Que nos traen, que nos Sí, hacen conectar de nuevo a Ecuador y, y sí, nos siguen avanzar en esta experiencia como migrantes. ya arriba JJ. Bueno, arriba JJ, la selección y todo lo que nos hace sentir Pues ecuatorianos. sí. Pues nos Bueno, vemos en una próxima. nos vemos en una próxima. Muchas gracias a todos. Chau, Chao. chau.